permitir que esos derechos adquiridos en un país se puedan trasladar a otros, sean efectivos a otros, y no nos genere el problema de que si nos casamos en Argentina o en Uruguay, después trasladar a nuestra familia a otro país genera un montón de vulneraciones a nuestras familias, a nuestros hijos en particular, y todo lo que viene aparejado en ese sentido. Nos parece que hay un gran potencial para empezar a subir los estándares de la legislación en términos de igualdad y no discriminación y generar buenas prácticas, implementar en lugares donde prácticamente no hay, y es el caso de Uruguay, las políticas públicas de transformación cultural y antidiscriminación, y compartir la experiencia de Brasil, de Argentina, de otros países, generando estándares hacia los que pueda, con sus distintas velocidades, llegar cada uno de los países de la región. Crear mayor información, que sean protegidas más las mujeres, más las niñas, porque si no, prontamente, como dice una canción, van a venir los animales a tratar de hablar por nosotras, porque nosotras no vamos a existir y por ende no va a haber sociedad. Lo que le pido es a la IPPD tener la posibilidad de poder ayudar a las ONG que quieren participar de eventos y no lo pueden hacer porque a veces, lamentablemente, hay países que siguen siendo muy machistas y no permiten que esto se realice. Pido su intervención y todo lo que nosotras podamos aportar y ayudar, estamos en pos de esto. Creo que el intercambio de ideas y el intercambio de estilo de vida de distintos países a todas nos favorece. Pero debemos trabajar cómo la polarización y la violencia política ha permitido que el discurso de los derechos humanos hoy termine siendo también un discurso de los sectores más reaccionarios, que esa memoria histórica nos dice fueron los principales violadores de derechos humanos en nuestra región. Por eso una visión crítica frente a cómo entender la democracia y los derechos humanos en esta América Latina de hoy. Y finalmente, por supuesto, que tengamos un Mercosur que sea para los pueblos y no para las élites. Ver la experiencia de otros espacios de integración regional que hoy en día, con mucho respeto y con humildad lo decimos, consideramos que están absolutamente desfasados frente a lo que los pueblos de la región están pidiendo. Mercosur puede generar esos anticuerpos para ser realmente un espacio de integración con una gran base popular. Muchas gracias. Como una oportunidad a nivel regional de cómo se puede canalizar esta contribución. Yo quiero ir a lo concreto, mencionando que vemos como una oportunidad importante el poder generar cooperación técnica entre países en materia ya de intervención, en modelos de buenas prácticas, en por qué no tener procedimientos estandarizados o indicadores comunes para medir y evaluar cómo vamos avanzando en términos de inclusión de los ciudadanos con discapacidad, y por otro lado, hacer que este proceso que se vaya a llevar con las autoridades del Mercosur de generar una política pública de derechos humanos sea lo más vinculante posible a la gestión de las instituciones y de los funcionarios que finalmente son los responsables de garantizar esos servicios públicos a todos. Viendo todo lo que se ha dicho en la mañana, con los trabajos que se están tratando de realizar y a partir de las políticas públicas que se están tratando de establecer, sería bueno poder tener un espacio, un lugar para desarrollar la organización específica de los grupos, ¿no? Ayudarlos a poder fortalecerse y cómo incluirlos también en el trabajo. Lo costoso de vuelta, lo difícil es organizar. Y este año vamos a realizar un congreso, un cuarto Congreso Internacional de Culturas Afroamericanas, y un poco el debate que buscamos que se dé en ese congreso es cómo los grupos en nuestro país se están tratando de establecer y formar, ¿no? Y de qué manera también el Estado ayuda a que eso suceda, ¿no? Es un poco eso. A modo de síntesis, creemos que este ámbito es el vehículo clave para hacer un trabajo de relevamiento en materia de normas y políticas en todos estos temas planteados y promover un avance en un proceso de igualación de leyes, estándares y buenas prácticas en políticas públicas de derechos humanos.
Pero además, y aquí sabemos que el Instituto ha avanzado en el concepto de ciudadanía regional, creemos que también debemos avanzar en un concepto de soberanía regional, porque esto nos liberaría de muchos límites. Entonces, hablar de soberanía regional en materia de derechos humanos institucionalizaria a integração. Com relação ao tráfico de pessoas, especialmente mulheres e meninas na região, já foi dito aqui, mas a gente quer ressaltar, é uma problemática que está como que é subterrânea, porque quase não se fala. Existem marcos legais internacionais. No caso brasileiro, já temos 2 planos que foram pensados, inclusive com participação social, mas a gente não vê esses planos efetivados. E, no caso dos demais países, nem sequer temos planos. Com relação ao direito à memória, verdade e justiça, também é uma pauta que nós queremos ver tratado como prioritária. E um outro tema também que me parece fundamental, já para terminar, diz respeito à necessidade também de se regulamentar a atuação das empresas privadas de inteligência e de segurança, contratadas por essas grandes empresas, para vigiar defensores e defensoras de direitos humanos, advogados, periodistas, professores, líderes sociais, etc. Esse é um fenômeno que vem aumentando nos nossos países, conhecemos casos concretos, comprovados, e é muito importante que nossos estados, que muitas vezes, inclusive, cooperam com esses agentes privados, possam se preparar para desenvolver mecanismos e uma legislação mais rígida para controlar a atuação dessas empresas. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. E respondendo às 2 últimas perguntas, temas prioritários e formas de contribuição, queria sugerir participação cidadã por meio de uma política cultural inclusiva que atinja assentamentos rurais, indígenas e grupos de extrema pobreza. E pontuar também a política externa para que ela seja, de fato, colocada como uma política pública, principalmente no âmbito dos direitos humanos, da pauta dos direitos humanos. Uma boa prática que poderíamos sugerir aqui seria a construção de posicionamentos conjuntos em espaços multilaterais da ONU e da OEA, como, por exemplo, no mecanismo de revisão periódica universal. No es que creció el trabajo infantil, estaba mal medido. Insistimos que sigue mal medido. Consideramos que es un tema que atraviesa todas las capas sociales, que atraviesa, no es un tema ciudadano, sino que también es un tema rural. Ahí aparecen en temas como todo lo que ha sido el desarrollo agrario. Obviamente esto ha sumado más niños al trabajo infantil, y ni que hablar el tema narcotráfico. O sea, creo que consideramos un tema central. Si bien se ha avanzado en algunos aspectos, sobre todo en legislación, consideramos que seguimos en retórica y hay poco en lo concreto. Disculpas del caso, no venía a hacer una denuncia, pero sí nos parecía un tema central. Menudo trabajo tiene el IPDH y la UPS en tratar de compendiar todas las propuestas que tenemos. Yo personalmente considero que no debería haber más de 4 o 5 temas centrales, pero debido a la gama de variedades que estamos representadas acá, sí nos parecía central poder hacerlo. Gracias. Necesitamos políticas que garanticen que las normas de tránsito se cumplan, porque si no hay controles, no hay efecto. Y tener en cuenta que en Argentina, por lo menos, el tránsito se lleva 8.000 vidas en la franja etaria de entre 20 y 35 años. Población hiperactiva y, bueno, cualquier pérdida es una gran pérdida. Y necesitamos que toda la población comprenda, entienda y emprenda la actividad maravillosa de cuidar su vida, porque la forma de estar seguro en tránsito es el autocuidado. Como dice el español, tanto te cuidas, tanto duras. Y ese es el mensaje que necesitamos llevar y que la gente reciba.
yo creo que hay como un olvido o como habrá que incorporar también a las juventudes de los partidos políticos, muchos de los cuales militan también con las mismas valores o causas por las que uno lo hace desde lo que se llama sociedad civil u ONGs, pero por ejemplo las internacionales de las juventudes políticas tienen estatus consultivo en las Naciones Unidas, como en ECOSOC, por ejemplo. Entonces, bien podría generarse desde el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, ámbitos donde las juventudes políticas, juntos con las ONGs, puedan integrarse y encontrarse, porque desde el conocimiento se disminuye la desconfianza. Especialmente dije los jóvenes, porque es ahí donde se puede trabajar mejor con los ámbitos de formación. Una legislación que sea ayornada y que sea positiva, no genérica. Por ejemplo, los trámites judiciales, yo no sé qué sucede en el resto de los países, pero en materia de trámites judiciales no es lo mismo la vida que tiene por delante alguien que tiene 75 años que alguien que es menor. Hay algunos países en América Latina en donde un trámite judicial de una persona mayor de 65 años va en una carpeta de distinto color, porque se considera que esa persona tiene menos tiempo de vida probable. Yo a lo que quiero llegar con todos estos ejemplos es que hay cosas que no cuestan dinero. Todos los países latinoamericanos y que tenemos un trabajo constante y permanente en la defensa de derechos y poder llegar a los distintos ámbitos para que estos temas no se olviden, porque cuando aparecen en la televisión o por alguna circunstancia particular, especialmente también en temas de acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, reivindicar estos temas y ponerlos en la agenda. A través de la IPPDH, articular la cooperación regional tendiente a lograr un relevamiento general para elaborar estándares mínimos que los países de la región deben tener en materia de políticas públicas en derechos humanos. El punto 2, la cooperación técnica para la generación y producción de datos, entre otros indicadores, acceso a la información pública, etc. Punto 3, capacitar a través de talleres, 3 ítems, a dirigentes de organizaciones sociales y movimientos sociales, a efectores y articular ambos espacios. Punto 4. Las 3 capacitaciones dirigentes. Dirigentas de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, a efectores y luego articular ambos espacios. ¿Puedo continuar? Punto 4. Facilitar la conformación de un observatorio / salas situacionales con participación social para hacer un seguimiento de las políticas públicas. Por ejemplo, seguimiento de la aplicación de los estándares de la opinión consultiva de niñez migrante. Punto 5. Dar continuidad a la construcción de las directrices de educación en derechos humanos para el Mercosur. Punto 6. Desinstitucionalización de la niñez. Y punto 7. Colocar en la agenda las violaciones a los derechos humanos por parte de las transnacionales al medio ambiente, pueblos originarios y comunidades organizadas. Estos 7 puntos deberían tener 2 ejes que nos parecieron relevantes y son el eje A,
el eje transversal de la perspectiva de género en cada uno de los 7 puntos propuestos. Y como eje 2, dotar de recursos. Fue un grupo muy activo, así que está costando un poco ordenar esto. Pero en relación con el primer ítem, que es construir al fortalecimiento, surgieron propuestas tales como promover las buenas prácticas entre las organizaciones de la sociedad civil y gobiernos y viceversa, ¿no? Y la creación de un banco de datos en la materia. La formalización a través del instituto, promover la formalización de mecanismos de consulta, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Particularmente surgió una propuesta de investigación sobre el trabajo infantil y la formación de funcionarios en temas de inclusión, con intercambio con la sociedad civil como complemento para esta formación y seguimiento de los acuerdos en la materia. Bien, otra de las propuestas que surgió es la necesidad de agrupar por ejes temáticos, digamos, por todos estos ejes temáticos que surgieron en el día de hoy, y que el instituto promueva la elaboración de informes en materia de derechos humanos con participación de la sociedad civil. En el punto 2, una de las cuestiones que surgió en cada uno de los temas que surgieron como problemas en materia de derechos humanos fue la necesidad de hacer un relevamiento de normas, de estándares, de políticas y de tratados en materia de derechos humanos, adopción de tratados en cada uno de los países. Luego surgió la propuesta del instituto medie ante los gobiernos parte del Mercosur la creación de fondos regionales para financiar las acciones de las organizaciones de la sociedad civil en materia de buenas prácticas. Otro de los temas que surgió en relación con el punto 2 es la necesidad de avanzar en materia de seguridad democrática y proponen que a través del instituto se cree un espacio de articulación con los ministerios de cada país, las instituciones de seguridad y las organizaciones de la sociedad civil. Ya pasando al punto 3, se planteó que el instituto promueva y facilite la participación de la sociedad civil en forma institucional en la definición de posiciones del bloque regional en espacios internacionales. Esto aplicado a cuestiones tales como problemas, digamos, conflictos con las poblaciones migrantes, específicamente surgió, pero se puede aplicar a los otros temas. También surgió la necesidad de un relevamiento de los acuerdos en materia de derechos sexuales y reproductivos y hacer un seguimiento para poder promover una igualación en materia de políticas y normativas en la materia en el resto de los países de la región y poder elevarlo al sistema interamericano, dado que quien lo propuso considera que la región tiene mucho que aportar al sistema interamericano en esta materia. Bueno, en principio de lo que se habló es de que el instituto ayude a crear sistemas de monitoreo y evaluación que sean homogéneos y que funcionen bien en todos los países del Mercosur y que haya una política homogénea y sí, digamos, con estándares bien establecidos para principalmente el monitoreo, la evaluación y el registro de temas que tienen que ver con la violación de derechos humanos. Por ejemplo, uno de los temas
es un registro de desaparecidos, de personas desaparecidas en democracia que se debería hacer, o indicadores de temas que en este momento no existen, porque, digamos, como saben, hay muchos indicadores que no están bien registrados por los gobiernos, entonces el instituto puede ayudar a homogeneizar una política de registro. La segunda, que ya se habló, es el tema de la capacitación para la promoción y el fortalecimiento de derechos para altas autoridades de los gobiernos y para rangos medios, digamos, o sea, para todos los empleados gubernamentales. Otra cosa también que se habló a nivel regional es que haya asesoría técnica a los estados para, o sea, cada uno de los estados para que mejoren los informes para los comités, para que sean hechos con una mejor calidad, sería. Y también, el instituto puede asesorar a las ONG sobre cómo incidir en estos mecanismos regionales o internacionales de los organismos de derechos humanos. Después también está el tema del problema de las drogas, que lo que se podría hacer es una cooperación técnica para que, digamos, específicamente para que la región tenga una posición en común en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2016, que uno de los temas de discusión va a ser el problema mundial de las drogas. Otro, otro de los puntos que se habló, que sería importante a nivel regional, es la creación de documentos o investigaciones sobre buenas prácticas en relación a grupos vulnerables en general, pero en particular fue dicho a formas de prevenir, digamos, prevención o restitución de violaciones de derechos humanos en contra de personas del colectivo gay, lésbico, perdón, no sé cuáles son todas las siglas. Gracias, perdón, la última vez que lo dije tenía como 4 siglas y ahora son más, entonces no me las sé todas. Perdón, no es mi tema, sí, disculpen. Pero bueno, para ese grupo vulnerado y particularmente para ciertos países, en el tema de políticas migratorias, se habló de que se están creando nuevas legislaciones en Brasil y en Chile y que entonces estas legislaciones se han creado según los estándares que ya estableció el Mercosur y que no vayan por debajo de esos estándares. Y la otra propuesta era que, que en relación a la difusión de la cultura de los derechos humanos, el instituto acompañe a la recientemente fundada Comisión Nacional de la Verdad de Brasil en sus tareas. Bueno, y el último tema, en relación al tema de protesta social, participar a nivel internacional con los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos, que están haciendo ahora un informe de mejores prácticas sobre protesta social, sobre el manejo, digamos, de la protesta social, que va a ser lanzado en 2016. Entonces, dentro de los planteamientos de la mesa surgió incentivar espacios de participación de los adultos mayores con una visión hacia el tema de la salud, incidir o recomendar a los países del Mercosur dar un trato preferencial en las instancias judiciales para los adultos mayores, que el instituto contribuya a los países del Mercosur a través de una campaña masiva de derechos humanos. En este tema se habló mucho también de realizar material que fuese accesible a las comunidades, armonizar la legislación de todos los países de la región con en el tema de derechos humanos, implementar el Estatuto de la Ciudadanía en el Mercosur de una manera acelerada. La mesa recomienda que el IPPDH actúe como un órgano flexible y articulador para generar una política unificada en materia de derechos humanos a través de una visión activista. Articular con académicos e investigadores temas referentes al desarrollo de los derechos humanos. Articular interministerialmente con órganos del Mercosur y sus gobiernos. Sistematización y socialización de plataformas sobre políticas públicas en derechos humanos, así como la publicación de indicadores. Contribuir en incentivar controles en cuanto a la reglamentación en materia de leyes de tránsito, que se lleven a la práctica generando conciencia, multas e incentivando un fondo de sostenibilidad
de organizaciones que trabajen en campañas educativas en el tema vial, implementar a nivel curricular en las escuelas el tema vial, desarrollar políticas de articulación en materias de salud y educación a través de estándares de calidad en toda la región, rescatar las instancias del Mercosur, unificando los temas en derechos humanos, fomentando el conocimiento en las distintas instancias del Mercosur, darle continuidad a los trabajos ya desarrollados por ellos. Avanzar y fortalecer en el tema Sur-Sur, creando una cultura Mercosur. Crear una página web donde se identifique el trabajo de las organizaciones para aportar sus experiencias y denuncias. Vigilar la violación de derechos humanos por parte de las multinacionales. Que el instituto cree incentive a los ministerios de Relaciones Interiores y de Defensa de los diferentes países para abordar el tema de la seguridad ciudadana desde la perspectiva de los derechos humanos. Otra de las propuestas fue que el instituto colabore con el financiamiento hacia los movimientos sociales en el desarrollo de sus proyectos, así como la articulación entre los mismos, decimos países del Mercosur, para los viajes y las articulaciones de los diferentes movimientos. Que el instituto recomienda a los estados trabajos relativos a los desalojos forzosos, es decir, que los estados cumplan con el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativos a la materia de desalojos forzosos. Otra de los aportes fue que el instituto haga el seguimiento a los acuerdos establecidos en el Mercosur, sea un veedor de que todas las políticas que se han generado a través de la organización se materialicen.